El presidente castellano-manchego opina que el nuevo texto de la amnistía relativiza el terrorismo y cree que el pacto con Junts se acerca peligrosamente a las fronteras constitucionales. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Sus palabras no han sentado bien en Ferraz. El ministro de Transporte replicaba con contundencia. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Paje se ha defendido con sus éxitos electorales. El que gana la derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Incluido el señor Sánchez, entonces. Yo gano a las elecciones y es a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Santos Terrán respondía que la cuestión está en saber qué es terrorismo. Sobre ello también ha hablado el gobierno. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? El Partido Popular sí ve terrorismo en lo sucedido en Cataluña. Esto le da impunidad a Puigdemont, le da impunidad a todos los que han participado en actos de terrorismo, absolutamente todos. Aunque aclaran que tendrá que ser un juez el que lo decida. Después del último cambio de la amnistía que blindaba a los CDR y a los responsables de Tsunami, hoy el juez Castellón asegura que no y que los delitos de los que se les acusa quedarían al margen de la medida de gracia. El texto pactado con los independentistas dejaba fuera los delitos de terrorismo que afectaban a los derechos humanos, según el artículo 2 de la Convención Europea. Sin embargo, el magistrado sí ve violación de los derechos humanos en las lesiones sufridas por los agentes durante las protestas que se vivieron tras la sentencia del procés. Es por ello que no puede minimizarse, argumenta el juez Castellón, esas acciones ni el resultado grave que ocasionaron, incompatibles, afirma, con el derecho a la vida e integridad física. Mantiene además la responsabilidad directa de Carles Puigdemont y cita en el auto una conversación del expresidente en la que, según el juez, parece asumir la posibilidad de que pudiese haberse producido víctimas mortales. El texto de la ley de amnistía aún no es definitivo. Está previsto que se vote el próximo martes en el Congreso, pero hay todavía 2 enmiendas de los independentistas que piden que la amnistía abarque todos los delitos de terrorismo relacionados con el procés y que ese mismo día podrían salir adelante. Hace unos minutos conocíamos el barómetro del CIS sobre las elecciones en Galicia, que da posibilidades a la izquierda de gobernar, ya que Rueda estaría al borde de perder la mayoría absoluta. Más datos, redacción. Álvaro Jiménez. Sí, eso es, Ana Belén, lo venimos contando. Según este barómetro, el PP sería la fuerza política más votada, se movería en un intervalo de entre 36 y 38 escaños, así que en el peor de sus escenarios, los populares podrían perder la mayoría absoluta en Galicia y no gobernar, ya que en la Cámara Regional la mayoría absoluta se sitúa en los 38 escaños. A mucha distancia, en segunda posición, se quedaría el BNG de Ana Pontón, que obtendría entre 20 y 23 asientos en el Parlamento gallego, siendo el principal partido de la oposición, y como tercera fuerza el PSOE de Gómez Besteiro, que se manejaría en una horquilla de entre 15 y 17 escaños. Sumar podría entrar en el Parlamento gallego con un máximo de 2 asientos y, según este sondeo, Podemos, que recordemos que en estos comicios se presentaban por separado, se quedaría fuera del Parlamento, al igual que Vox, que tampoco obtendría representación. Como conclusión, podemos decir que, según este barómetro, la situación estaría en el aire, ya que el Partido Popular sería el partido ganador, pero podría perder la mayoría absoluta y no gobernar, y en cambio las izquierdas podrían sumar y arrebatarle el gobierno al Partido Popular. Que el juez Francisco de Jorge propone juzgar a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. También propone juzgar junto con Rubiales a Albert Luque y al exentrenador de la selección femenina, a Jorge Vilda, y al responsable de marketing, Rubén Rivera, por las presiones posteriores a las que sometió a la jugadora para que accediese a realizar una manifestación pública afirmando que el beso había sido consentido. Es noticia de última hora. El juez de Jorge propone juzgar a Rubiales por ese beso no consentido a Jennifer Hermoso. Aumentan los casos de todas las enfermedades de transmisión sexual que se vigilan. La gonorrea casi se ha duplicado en el último año. La sífilis marca su tasa más alta y la clamidia no para de subir. Este centro sanitario se dedica exclusivamente a este tipo de infecciones.
Pues estamos atendiendo 90.000 consultas año aproximadamente. Se está observando desde hace años un incremento de las infecciones de transmisión sexual. El VIH, en cambio, ha bajado en los últimos años y, según los expertos, precisamente la pérdida del miedo a contraerlo es uno de los motivos del aumento de otras enfermedades. Nos protegemos menos. Es rara la gente que usa preservativo 100%, ¿no? No se percibe el riesgo, ¿no?, de contraer cualquier otra infección de transmisión sexual. También influye que ahora tenemos un mayor número de parejas sexuales. En los últimos años hemos visto un descenso en la edad de la primera relación sexual, que han cambiado las prácticas sexuales y los hábitos tóxicos. Hay un uso recreativo de algunas sustancias que incitan a tener sexo desprotegido. Los casos de ETS son más comunes en personas jóvenes y más en hombres que en mujeres. Todos somos vulnerables, pero para los profesionales detectar los grupos de riesgo sirve para enfocar la prevención. Muchas veces no son conscientes de lo que implica el tener una infección de transmisión sexual, las complicaciones a largo plazo, el riesgo de intervenciones quirúrgicas. Es importante que la población conozca el acceso a los cribados y la educación sobre salud sexual. Las 2 cajas negras del Ilyushin 76 están en buen estado y serán analizadas aquí en Moscú en un laboratorio especial del Ministerio de Defensa. Rusia asegura haber encontrado en el lugar del siniestro fragmentos de lo que parece ser un misil. Moscú acusa a Kiev del ataque que califican de terrorista. Aseguran haber advertido a Ucrania 15 minutos antes del derribo de que ese avión llevaba prisioneros. Desde la inteligencia militar ucraniana reconocen que estaban al tanto del canje, pero niegan haber recibido ningún aviso para garantizar la seguridad del espacio aéreo. Zelensky ha acusado al Kremlin de jugar con las vidas de los prisioneros de guerra ucranianos y ha pedido una investigación internacional. Sí, estamos en Karem Shalom, en la frontera sur con Gaza, muy cerca del paso de Rafah. Aquí estamos viendo donde se encuentra esta larguísima fila de camiones cargados con ayuda humanitaria, con alimentos, con medicinas destinados a la población de Gaza. Aproximadamente entran por aquí cada día entre 150 y 200 camiones. Y hasta aquí han venido hoy por segundo día consecutivo familiares de los rehenes, de las 136 personas que están todavía en manos de Hamás. Su objetivo es bloquear esa ayuda, impedir que entre, porque dicen que se está alimentando a Hamás y se está dejando morir de hambre a los rehenes. Piden una vez más al gobierno de Netanyahu que haga algo lo antes posible, que llegue a un acuerdo que permita devolver a los rehenes sanos y salvos a casa. Estamos además muy cerca de Han Yunis, aproximadamente a unos 8 kilómetros, esa ciudad del sur de la franja que se ha convertido en el epicentro de los ataques. Hay decenas de muertos solo en las últimas horas. Huyen despavoridos en medio de los disparos del ejército israelí. Ocurrido en la ciudad de Gaza durante una caótica entrega de ayuda. Quien graba con su móvil narra el miedo y la desesperación de los gazatíes. Los bienes escasean, apenas 200 camiones entran al día en la franja, según Naciones Unidas, y muchos se quedan a las puertas. Este es el paso israelí de Kerem Shalom. Un grupo de manifestantes presiona para que la ayuda no llegue a los palestinos desde Egipto. 110 días después, buena parte de Gaza está devastada. Al sur, en Rafah, hay quien busca entre las ruinas de lo que era su casa. Con la prenda de uno de sus sobrinos muertos entre las manos, esta mujer cuenta que han fallecido los niños y sus padres. Eran desplazados y han muerto en un ataque israelí a varias viviendas cerca de una mezquita. No tenemos dónde ir, que paren la guerra, ya es suficiente. Todos están muertos y el mundo está mirando. Continúa el cerco a Han Yunis por aire y tierra. Este grupo, bandera blanca en mano, se ve atrapado en medio del fuego cruzado. Uno de ellos resulta herido y huyen. La ONU ha vuelto a pedir, tras el ataque a uno de sus centros, el cese inmediato de los ataques a civiles, que califica de inaceptables. Mensaje de cautela desde el Banco Central Europeo, donde como pronto ven plausible un primer recorte de los tipos en junio. Lo que sí está claro es que, tras subir como un cohete, los tipos en la zona euro bajarán como una pluma. Aquí se puede cometer errores por exceso de subida de tipos y errores por bajadas rápidas del tipo de interés. Pero si todavía quedan meses de tipos al 4,5%, ¿cómo es posible que esté descendiendo el Euribor, la referencia de las hipotecas a tipo variable? Hay unas expectativas de que los bancos centrales no van a seguir subiendo los tipos de interés. Ya el mercado está anticipándose a cómo va a ser la política
monetaria, ¿no?, en los próximos meses. Los mercados se están anticipando y algunos bancos también, con, por ejemplo, ofertas de hipotecas un poquito más baratas. Lo normal es que obviamente todas las hipotecas que se firmen a final de año sean más baratas que las que se firmen a principios de año. Pero ni mucho menos llegarán a acercarse a las hipotecas que se firmaron desde 2015, en la era de los tipos al cero. Es adaptarnos a un nuevo entorno de tipos que las generaciones no estábamos acostumbradas, sobre todo las generaciones que han nacido, ¿no?, en los 90, y que claro que constriñe el acceso a una hipoteca. Eso ya se ve en los últimos datos de noviembre del INE. Nueva caída de las hipotecas firmadas en noviembre y por primera vez en un año también con una caída, aunque leve, en el tipo de interés medio.